Hola, les cuento que a partir de este cuatrimestre se quedó de acuerdo con la gente de computación y también la gente de datos y la gente de matemática, que en álgebra 1 no va a estar más incluida la parte de raíces enésimas primitivas, las primitivas de la unidad. Con lo cual, la última teórica sobre los complejos que grabé el cuatrimestre pasado no está incluida para este cuatrimestre, y además, como verán, o como a lo mejor algunas se dieron cuenta, que ajustamos la práctica y le sacamos toda la parte de raíces primitivas de la unidad. Pero entonces me quedó en el tintero unos pocos comentarios más sobre GN, que aprovecho para hacer ahora. Entonces recordemos quién es el grupo GN. GN es el conjunto de los W en C, lo llamé W, ¿no? Sí, lo llamé W en C, tal que W a la N es igual a 1. Es el conjunto de todas las raíces enésimas de la unidad. Fíjense que este N es este N de acá, ¿no? Y también habíamos calculado quiénes eran todas las raíces enésimas de la unidad, y podíamos decir entonces que Gn es el conjunto W0, W1, hasta Wn-1, que son todos elementos distintos, donde WK, con nuestra convención, es la raíz késima de la unidad, e a las 2k pi dividido por n, todo por i. ¿No? O sea que si uno agarraba la circunferencia unidad y hacía dentro un n-ágono regular, el primer elemento después del 1 es el famoso W1. Y no sé si tengo que escribir algo más de esto. Para 0 entre K, bueno, y n-1. Este es el grupo GN. ¿Qué quise decir? Recordemos, cuando digo grupo, quiere decir que si yo agarro dos elementos en GN cualesquiera, el producto está, la inversa está, y el 1 siempre está. Eso es decir que GN es un grupo con la operación producto. El producto de dos elementos de GN está en GN, la inversa multiplicativa de cualquier elemento de GN está en GN, recuerden que es el conjugado, la inversa es el conjugado, o también lo podemos expresar como W a la n-1, porque W por W a la n-1 da 1, esa es la inversa. Y también tenemos la propiedad que dije, que ¿cuál era? Que está el 1, tiene que estar siempre, está el 1 en Gn, eso no hay ninguna duda. Entonces, este es nuestro conjunto Gn, y déjenme hacer un par de observaciones muy chiquitas, que son muy útiles, observaciones, y no me acuerdo si ya las hice o no. Observaciones. Observación 1, menos 1 es un elemento de Gn, ¿en qué caso? ¿En qué caso menos 1 es un elemento de Gn? A ver, piensen. Tiene que pasar que menos 1 a la n tiene que dar 1, por la definición de Gn, ¿no? Pero ahora, para que menos 1 a la n dé 1, ¿qué le tiene que pasar a n? N tiene que ser par. N tiene que ser par. Porque si n es impar, menos 1 a la n es menos 1, como todos y todas sabemos. Y además esto claramente es un sí solo sí, porque si n es par, cuanto da menos 1 a la n, da 1. Entonces la explicación acá, fíjense que no me estoy metiendo realmente con que menos 1 es alguno de los elementos W sub i, con la descripción e a la 2k pi, W sub i no, W sub k, con la descripción e a la 2k pi sobre n por i, sino que estoy simplemente usando que menos 1 a la n es igual a 1, si solo si n par. Usando esta observación, estoy usando la definición abstracta de Gn, que dice que son todas las raíces enésimas de 1, sin saber exactamente quiénes son. Y otra observación que también quiero hacer, que también es muy útil, o que tal vez va a aparecer en algunos ejercicios también, es que supongamos que n es par, o sea, trabajo en G2n, para marcar que n es par. G2n, o sea, caso
raíces de un número de la unidad par, o sea, raíces par de un número de la unidad, caso par. Caso par. Entonces, fíjense que si W está en G2N, ¿qué podemos decir de W a la N? ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Qué les parece que va a pasar? Para cualquier W que está en el grupo G2N. Y, ¿no? Uno observa, ¿qué le pasa a W a la N? ¿Qué le pasa a W a la N cuando lo elevo al cuadrado? Cuando lo elevé al cuadrado, esto me da W a la 2N, y W a la 2N, porque W está en G2N, es igual a 1. Con lo cual, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo simplemente que W a la N al cuadrado da 1, o sea, que W a la N, ¿en qué grupo de la unidad está? ¿En qué grupo? ¿Quiénes son los elementos de C que cuando los elevo al cuadrado me dan 1? Es el que llamé G2, que G2 es bien conocido porque simplemente es más menos 1. Son los dos elementos en C que cuando los elevo al cuadrado me dan 1. Entonces, si W está en G2N, no importa quién es W en G2N, voy a hacer un dibujito, sí o sí W a la N me da más menos 1. Puede dar 1 o puede dar menos 1. Y en realidad también vale la inversa, ¿no? Vale la inversa, la recíproca. Porque si W a la N está en G2, vale la recíproca. Si W a la N está en G2, ¿cuánto da W? No sé si vale la recíproca. Capaz que estoy metiendo la pata. Así que mejor no digo nada, lo dejo así. Porque si W a la N está en G2, sí, ¿no? Uy, metí la pata o no metí la pata, sigo. Si W a la N está en G2, ¿cuánto vale W a la 2N por definición de estar en G2? W a la 2N es 1, con lo cual W está en G2N. O sea que es un ida y vuelta, y yo no sé por qué recién me confundí, y lo siento mucho. Fíjense, vamos a hacer un dibujito para darnos cuenta de esto. Vamos a hacer uno de mis dibujitos, ya todos saben que me encantan los dibujitos. Acá tenemos nuestro Gn, y vamos a trabajar en G6. O sea que voy a dibujar la circunferencia unidad, con mucha imaginación. Esta es la circunferencia unidad, un poco de imaginación, por favor. Vamos a ponerle en rojo los puntos de G6. Acá está el 1, acá está el W1, W2, mi hexágono regular. Bueno, quedó medio feo este punto quedó medio feo, lo voy a poner un poquito más abajo, ¿sí? Esto tiene que formar un hexágono regular, vamos con ganas. Hexágono regular, un hexágono regular. Este es el que llamé W0, W1, W0 siempre es 1, W2, W3, W4 y W5, ¿no? Y fíjense que el W3 es menos 1, y el W0 es 1, porque estamos en el caso n par, y acá estamos en G6, estamos en el caso n par, y por lo tanto el menos 1 está. Entonces, lo que yo digo es que para cualquier W, cuando lo elevo a la n, G6 es G a la 2 por 3. Entonces, la afirmación que yo hice es que para todo W en G6, W al cubo, a la mitad, me da 1. Fíjense, agarremos el W2, por ejemplo, y hagámoslo al cubo. Si agarro el W2 a la 1, me da W2. Al cuadrado me da W4. Y al cubo me da W0, que es igual a 1. O sea que es verdadero que en el caso de W2, W2 al cubo me da 1. Agarremos también, por ejemplo,
W4, es como, o sea, cuando agarro las potencias de W2, estoy recorriendo así, ¿no? Porque para llegar de W0 a W2, salté el W1, hice el ángulo, este ángulo es 2π sobre 3. Para ir de W2 a W4, tomar al cuadrado, le sumo el ángulo 2π sobre 3 y voy a W4. Para ir de W4 a W0, le sume 2π sobre 3 a este ángulo, que es 4π sobre 3, y me queda 6π sobre 3, que es 2π, que es lo mismo para los números complejos que el 1. ¿Está? Y lo pueden verificar para cualquiera. Entonces, siempre que n sea par, que n sea un 2n, w a la n a la mitad siempre cae en G2. Siempre da más menos 1. Por ejemplo, este me dio, este W2 al cubo me dio 1. Pero ¿quién va a dar, por ejemplo, W5 al cubo? W5 al cubo es primero hacer este, W5, después W5 al cuadrado, upa, me quedó medio feito, W5 al cubo. O sea que si yo hago W5 al cubo, me cae en G2, me da W3. ¿No? Entonces, ay, qué mal que lo que escribí acá, gente, perdón, discúlpenme, discúlpenme. W al cubo es igual a más menos 1, discúlpenme, ¿no? W2 al cubo igual a 1, y, por ejemplo, W5 al cubo igual a menos 1. Están en G2, por ejemplo. Discúlpenme, ¿eh? Ahí metí bardo cualquiera. Entonces, W al cubo siempre está en G2, tiene que dar más o menos 1. Bueno, terminamos con esta parte y quiero comentar dos cositas más antes de terminar. Una es una propiedad importante de Gn, otra propiedad importante de Gn. Propiedad importante de Gn. Fíjense, después le voy a poner el nombre a esa propiedad. Fíjense, como dijimos que Gn era un grupo, cuando yo hago las potencias de un elemento W que está en Gn, si hago W cuadrado, es hacer W por W, y el producto de dos elementos de Gn está en Gn, con lo cual W cuadrado está en Gn, y de la misma manera W cubo está en Gn, porque es hacer el producto de dos elementos de W, y en general W a la K está en Gn para cualquier K, acá en principio positivo, pero fíjense que W a la 0 también está en Gn, W a la 0 también está en Gn porque W a la 0 es 1, y W a la menos 1 también está en Gn. W a la 0 está en Gn, y W a la menos 1 también está en Gn, porque ya vimos que la propiedad de Gn es que si tenemos un elemento en Gn, el inverso está. Entonces W a la menos 1 también está en Gn, entonces las potencias también, etc. Entonces la conclusión es que si W está en Gn, todas las potencias positivas y negativas de W están en Gn. Todas las potencias positivas y negativas están en Gn. Con lo cual, Gn contiene a las potencias W a la K para K en Z, si W está en Gn. Fíjense que estamos diciendo que este conjunto finito Gn, que ya sabemos que tiene n elementos distintos, tiene a un montón de elementos, así como está escrito pareciera que fueran infinitos, ¿no? Porque K recorre todo Z, que es un conjunto infinito. O sea, el conjunto W a la K, con K en Z,
pareciera, así nomás si no lo pensamos un poco, pareciera que es un conjunto infinito que está contenido en un conjunto finito, muy raro eso, muy raro. Así que no, evidentemente, y está dándose cuenta de lo que está pasando, es que cuando yo hago los W a la K, se van repitiendo, se van repitiendo, ¿no? Porque ¿qué propiedades? ¿Qué propiedades W a la K? Fíjense. Propiedad, ¿cuándo se empiezan a repetir? Supongamos que M es congruente con K módulo N, entonces, ¿qué le va a pasar a W a la M con respecto a W a la K? ¿Qué les parece que va a pasar? Esto es una cuenta que hicimos varias veces ya con congruencia, cuando hablábamos de resto, con enteros, ¿no? Porque si M es congruente con K módulo N, ¿qué quiere decir a nivel de los enteros? Quiere decir que M se escribe como Q por K, por N, perdón, Q por N, ¿dónde está mi borrador? Q por N más K. ¿Estamos de acuerdo, no? M es Q por N más K. Esa es la definición de que M sea congruente con K módulo N. No estoy diciendo que K es el resto, ¿eh? Estoy diciendo que K es cualquier número que es congruente con M módulo N. Entonces, ¿cuánto vale W a la M? Una cuenta que hicimos un montón cuando hacíamos Fermat. W a la Q por N más K, pero esto se reescribía como W a la N a la Q por W a la K. Pero W a la N es 1, por definición, porque W está en Gn. Entonces me queda 1 a la Q por W a la K, que obviamente me queda igual a W a la K. Con lo cual estoy diciendo que si M es congruente con K módulo N, entonces W a la M es igual a W a la K. ¿Ah? ¿Se entiende? Se van repitiendo cuando empiezo con múltiplos de n y empiezo como a repetir todo. Y en particular, como sabemos que cualquier número m es congruente con su resto, módulo n, eso es algo que sabemos, entonces W a la M es igual a W al resto de dividir a M por N. O sea que en realidad el conjunto W a la K con K en Z coincide. No hace falta escribir todas estas infinitas potencias, sino coincide con W a la 0, W a la 1, hasta W a la N menos 1, que son todos 0, todos estos exponentes, 0, 1 hasta N menos 1, son todos los posibles restos que hay cuando uno divide por N. Yo no estoy diciendo que estos sean distintos entre sí, no estoy diciendo no necesariamente distintos entre sí, pero seguro que se puede escribir de esta forma, no necesariamente distintos entre sí. Va a depende de W. Pero, sí hay un elemento distinguido. Pero sí hay uno distinguido. Uno que conocemos bien, distinguido. Que lo conocemos bien. Fíjense, ¿quién es W1? El que marcábamos como el primero en nuestro n-ágono regular. W1 es lo que llamamos E a la 2K pi, no, 2K no, K igual a 1 para W1. 2pi sobre n por i. Es haber agarrado el ángulo 2pi y dividirlo por n y quedarme con ese ángulo.
¿no? Es haber agarrado el ángulo 2pi y dividirlo por n. Entonces, haber agarrado el ángulo 2pi y dividirlo por n. O sea, este es el ángulo 2pi sobre n. Agarré el ángulo 2pi, lo dividí por n. Es el primero, el que llamé W1. Este punto de acá es el que llamé W1, que es e a la 2pi sobre n por i. Y este es el ángulo 2pi sobre n. Agarrar toda la circunferencia y dividirla por n. ¿Cuánto vale hacer W1 a la K? ¿Cuánto vale hacer W1 a la K? Es, por la fórmula de De Moivre, la fórmula de la exponencial, es hacer e a la 2pi sobre n por i a la K. Pero ya sabemos que este K entra adentro. Me queda e a la 2K, porque es lo que le pasa a las potencias cuando hacemos esto. A a la B, todo a la C es a la B por C. No, a la M, todo a la N es a la M por N. Y esto es lo que llamamos en nuestra convención W sub K. Con lo cual, el grupo Gn, que ya sabíamos que era W0, que era lo mismo que 1, W1 hasta Wn-1, coincide, dijimos que cada W sub K es W1 a la K. W1 a la 0, W1 a la 1, hasta W1 a la n-1. ¿No? O sea, es el conjunto W1 a la K para K entre 0 y n-1. Y si uno no quiere poner los escritos así como los estoy escribiendo, como todos distintos, también lo puedo escribir como que es el conjunto W1 a la K con K en Z. ¿Por qué? Porque como vimos antes, cuando tomamos los restos de K módulo N, me dan los que son, me alcanza con eso, después se me empiezan a repetir. Entonces fíjense que si bien no sabemos para cualquier W en Gn que cuando yo tomo las potencias me da todo, sin embargo con W1 sí. El grupo Gn es el conjunto de potencias de W1. Y esto es lo que se llama un grupo cíclico. Gn es un grupo cíclico porque es el conjunto de potencias de un solo elemento. Es el conjunto de potencias de un solo elemento. Gn es el conjunto W1 a la K para K entre 0 y n-1, que repito, es lo mismo que tomar el conjunto W1 a la K para K en Z. Entonces, Gn tiene esa importantísima propiedad, es un conjunto finito, que con la operación producto es un grupo cíclico. Las potencias de un elemento distinguido me dan todo Gn. Bueno, en el cuatrimestre pasado y en general estudiábamos cuáles eran los elementos de Gn que tenían esa propiedad de producir todo Gn, pero decidimos que esto no entraba. Esto, para los que estudian matemática, va a entrar al principio de la materia álgebra 2, es un tema muy lindo, se estudian los grupos, y entonces quiero concluir esta parte, que se me está haciendo más larga que lo deseado. Quiero concluir esta parte con dos propiedades útiles de Gn, donde vamos a usar para una esta propiedad de que Gn es un grupo cíclico, dos propiedades útiles. Vamos a estudiar cuánto dan las sumas de las raíces de la unidad y cuánto da el producto de las raíces de la unidad. Suma de
elementos de Gn. O sea, lo que quiero hacer es calcular cuánto da la suma de todas las raíces enésimas de la unidad. Quiero calcular esto. Entonces, hagamos un par de ejemplitos. Siempre, aparte va a estar el caso de G1. Si yo agarro G1, ¿quién es G1? Es solamente 1. Y si yo sumo los elementos de G1, la suma de los W en G1 de los W es 1. Pero después empieza a pasar una cosa divertida. Fíjense lo que hay. G2 es más menos 1. ¿Cuánto da la suma de los elementos de G2? Es hacer 1 más menos 1, ¿no? Estoy sumando los dos elementos de G2, que me da 0. Vamos al G3. G3 es, ¿cómo es G3? Siempre está el 1, después tenemos menos un medio más raíz de 3 y todo dividido 2, bueno, menos 1 más raíz de 3 y dividido 2, después tenemos el conjugado menos 1 menos raíz de 3 y dividido 2, y si hacemos la cuenta de esto, de la suma para los W en G3 de W, ¿cuánto me da? Fíjense qué pasa. Me queda 1 más, menos 1 más raíz de 3 y sobre 2, más menos 1 menos raíz de 3 y sobre 2. Las partes reales, 1 se me cancela con menos un medio y menos un medio. Y las partes imaginarias se me cancelan entre sí. Raíz de 3i sobre 2 con menos raíz de 3i sobre 2. O sea que la suma me da 0. Vamos un paso más, G4. G4, fíjense que es más menos 1 más menos i. Y claramente, si hago la suma, para W en G4, de los elementos de G4, y me da más menos 1 me da 0, más menos i me da 0, me da 0. El problema ya empieza con G5, porque no conozco los elementos de G5. No sé quiénes son los elementos de G5 en forma algebraica. Entonces, ¿cómo hago para ver si eso también es cierto para G5? Para G6 lo puedo hacer, pueden hacer la cuenta con la formulación algebraica de los elementos de G5, para G7 se nos complica, o sea que, ¿será cierto que para n mayor o igual que 2, la suma de los elementos, las raíces enésimas de 1 siempre da 0? ¿Será cierto esto? Bueno, veamos una forma linda de probarlo que usa el hecho de que todos los elementos de Gn son las potencias de W1. Porque fíjense que cuando yo quiero hacer la suma para W en Gn, que es una notación de, estoy sumando todos los W que están en Gn, es lo mismo, por lo que vimos recién, que sumar W1 a la K, para acá de dónde a dónde. Empezando en W1 a la 0, que me da 1, y terminando en W1 a la n menos 1. Estos son todos los elementos de Gn. Y la famosa geométrica nos volvió a aparecer. ¿Cuánto da esta suma? Esta suma da W1 a la n menos 1 más 1, a la n, menos 1, dividido W menos 1, que tiene sentido porque W1 no es 0. W1 es el primero del eneágono regular, no es 0. Nunca 0 a la nadie da 1. Y esto, si hacemos la cuenta, porque ¿cuánto vale W1 a la n? W1 a la n, por definición, que W1 está en Gn, me da 1. Entonces me queda 1 menos 1 dividido algo que es distinto de 0, y me da 0. Acabamos de probar, por el hecho que Gn es un grupo cíclico, que puedo obtener todo Gn como las potencias de W1, acabamos de probar que la suma de las
raíces enésimas de 1 a partir de n igual a 2 siempre da 0. Y la otra propiedad que vamos a probar ahora es sobre el producto de los elementos de Gn. Y con esto terminamos. 2, producto, hay un ruido acá, espero que no se note tanto en la grabación, de los elementos de Gn. Y de nuevo investiguemos un poco. Investiguemos un poco. G1, ¿quién es el producto? El producto de los W en G1 de los W es simplemente el 1, porque hay un solo elemento y me da 1. G2, que ya sabemos que es más menos 1, y si tomo el producto de los W con W en G2, esto me da a ser 1 por menos 1, que me queda menos 1. G3, no quiero hacer muchas cuentas, 1 menos 1/2 más menos raíz de 3i sobre 2. Esto es G3, 3 elementos, puse más menos. No quiero hacer muchas cuentas. No quiero empezar a hacer el producto de menos 1 más raíz de 3i sobre 2 por menos 1 menos raíz de 3i sobre 2. Lo que me gusta a mí son los dibujitos. Dibujitos. Porque, ¿qué le pasa? Ah, me quedó medio chueco. ¿No? G3 es este y este. Son estos tres, ¿no? Esto es G3. Triángulo equilátero este que se me queda formado. Fíjense qué pasa. Acá está el 1. Y acá está el que llamé W1 y acá el que llamé W2. Pero ¿quién es W2? W2 es el conjugado de W1, ¿no? Que ya sabemos que ¿quién es el conjugado de W1 en Gn? Es la inversa. Es la inversa. O sea que sin hacer cuentas, cuando yo hago el producto, me queda 1 por W1 por su inversa. Pero W1 por su inversa me da 1. O sea que el producto, ¿cuánto me da? En este caso, producto para los W en G3 de W es hacer 1 por W1 por la inversa de W1, y este producto de acá me da 1, o sea que me da 1 por 1 y me da 1. ¿Hacemos uno más? Hacemos dos más. G4. ¿G4 quién es? Más menos 1 más menos i. Acá ni siquiera hace falta que haga un dibujito porque es fácil multiplicarlos. Cuando hago el producto de los W para W en G4, ¿qué es lo que queda? Hacer más menos 1 me da menos 1, hacer más menos i. ¿Cuánto me da más menos i? Me da menos i al cuadrado, pero i al cuadrado era menos 1, o sea que menos i al cuadrado me da menos menos 1, me da 1. 1 por menos 1 me da menos 1, y si no me creen, porque fui muy rápido y no lo pasaron a velocidad 25.000, vamos a mirarlo acá. Tenemos la circunferencia acá unidad, tenemos acá el G4, 1 menos 1 i menos i. ¿Qué está pasando? El 1 por el menos 1 queda menos 1, y el i y menos i cuando los multiplico se cancelan porque uno es el inverso del otro. I por menos i me da 1. Entonces, ¿qué va a pasar con G5? Y después lo probamos en general y con esto terminamos. ¿Qué va a pasar con G5? Y conjeturamos una fórmula. G5, no voy a escribir quiénes son G5, solamente voy a dibujar. Porque, ¿qué dije? Quiero cambiar el color. No voy a escribir quiénes son G5 porque no sé la fórmula algebraica de los elementos de G5, es más complicada. Pero voy a dibujar si es que me sale. A ver, circunferencia unidad, que me salió horrible, pero algo... Ah, se corrige solo, está buenísimo.
y vamos a marcar los elementos de G5, acá está el 1, y después necesito un pentágono, pero lo que me ayuda es que yo sé que si está W está a la inversa, y si está este, que es el otro, está a la inversa. Y entonces, ¿qué pasó con mi pentágono? Fíjense que cuando yo hago el producto de los elementos de G5, me queda que tengo que hacer el 1 por W1 por W4 que se cancelan entre sí porque son inverso uno del otro, por W2 por W3 que se cancelan entre sí porque son el inverso de uno del otro. Con lo cual, lo que acabo de decir es que el producto de los elementos de G5 me da 1 por 1 por 1 me da 1. Conjetura. Fíjense lo que acabamos de decir. Dijimos que para G1 da 1, para G2 da menos 1, para G3 da 1, para G4 da menos 1, para G5 da 1. Conjetura. El producto de los elementos de Gn da. ¿Qué da? Dijimos que para G1 da 1, para G2 da menos 1. 1 si n es par o impar. Acá está escrito para G5, impar. Menos 1 si n es par. Y las dejo para que prueben esta conjetura usando esta idea de mirar cuando n es impar, cómo está el 1, y después vienen los inversos 2 a 2, y cuando n es par, pasa lo mismo, pero me sobra el menos 1 que es su propio inverso. Si recuerdan, esto es un argumento muy parecido al que se usó cuando resolvieron el ejercicio de los primos, ¿cómo era? El último ejercicio de la práctica de enteros sobre la fórmula de, ¿cómo era? De Wilson para los primos. Bueno, nada, eso, dejo que prueben esto. Y se me hizo larguísimo, lo siento, esta es la última parte para la clase de complejos. Chao, chao.